¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes en este espacio de entrevista de Noticias Monumental, donde hemos ya tenido muchos invitados. Ahora repasábamos y ya han sido bastantes, ¿verdad? Hemos tenido ministros, precandidatos presidenciales, presidentes de partidos políticos, figuras que se mantienen siempre en la política y pueden aportarnos también para entender lo que se nos viene en un año preelectoral también de cara al 2026. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido también a Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para todas las personas que nos escuchan también. Y sí, seguimos poniendo en perspectiva y la política a su alcance, precisamente en este proceso que se avecina, que ya en octubre estamos con una convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones y vale la pena que usted obtenga todos los elementos que usted necesita para formar su propio criterio, que es el objetivo primordial que tenemos por acá. Nos acompaña en este punto de encuentro don Antonio Álvarez de Santi, exdiputado, exprecandidato presidencial de Liberación Nacional. Por supuesto que nos hemos concentrado en los últimos días de lo que está pasando en Liberación, se viene convención interna, pero además, no sé si a vos te parece y a la gente que nos escucha y nos observa también, pero ha sido una voz que ha sido incómoda incluso, me parece, dentro de Liberación Nacional, porque les ha dicho algunas verdades respecto a renovación, respecto a posibilidades de ganar para el 2026, entre otros temas. Don Antonio, bienvenido a Punto de Encuentro. Decía que hace rato no lo veía, así que qué gusto volverlo a ver después de tanto tiempo. Bueno, un gran gusto poder compartir con ustedes dos. Los oigo con frecuencia, no los veo, pero los oigo con frecuencia y la verdad es una buena oportunidad para poder conversar y ver tantos temas de la agenda política nacional que han estado efervescentes. Sin duda alguna, y yo creo que ya sin una aspiración ni presidencial ni a ninguna diputación uno puede de verdad como analizar como liberacionista en su más caso. Tranquilo. Sí, verdad, claro. Lo que pasa y ser un poquito más crítico, porque yo creo que mucho de lo que le reclama la población a Liberación Nacional es la falta de autocrítica. ¿Cómo ve al partido en este proceso interno y también de cara a sus posibilidades en el 2026, luego de derrotas electorales de las que usted también fue parte, pero que fueron dolorosas y que dejaron sin duda una imagen bastante desgastada de la agrupación, don Antonio? Bueno, yo soy probablemente uno de los liberacionistas que más desearía que ganáramos las elecciones y creo que soy de los que más estoy haciendo porque pudiéramos ganar las elecciones, que es decir la verdad y ser críticos y autocríticos. Pero noto una negación muy grande en la cúpula del partido. Me parece que porque no discutamos los problemas internos o porque queramos omitir las cosas, eso significa que vamos a tener un cambio en los resultados electorales a futuro. Yo percibo lo que todos los costarricenses que nos escuchan y los que leen las encuestas conocen, percibo un rechazo importante a Liberación Nacional y si no hacemos algo diferente y creemos que seguimos siendo el partido más grande de Costa Rica y el único que puede hacer distritales y el partido que tiene el mayor tamaño y viviendo de esas glorias del pasado, no vamos a llegar a ninguna parte. Y me parece que ahí hay un poco de ceguera. A mí me ha preocupado que en las últimas encuestas ya Liberación raya al 10% del respaldo nacional. Claro. Cuando Johnny Araya era candidato y empezó la campaña estaba en poco más del 40% en el año 2013. En el año 2017 yo estaba por arriba del 32 o el 33% y José María parecido. En el caso mío en el 2017, José María en el 2021. Uh-huh. Y hoy en día estamos en un 10%. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que podemos tener si seguimos con ese camino? Y ahí es donde me parece que el partido tiene que dar pasos para cambiar muchas cosas, pero la gente se enoja porque yo lo digo, ¿verdad? Y cuando sí, claro. Aquí más bien hay que aceptarlo. Yo he venido por eso defendiendo la idea de que se pueda hacer una coalición o una gran alianza, porque me parece que el tema de Liberación Nacional ahora yo lo pondría en segundo plano. El tema número uno es cómo lograr que no sigamos en esta época chavista, ¿verdad? Que me parece que es lo más grave para Costa Rica. Y como liberacionista me gustaría que sea Liberación el que lo pueda lograr un resultado adverso para el chavismo, pero como costarricense creo que no podemos creer que esto depende de un partido, depende de que la sociedad como tal entienda que no estamos bajo una administración que nos garantice estabilidad democrática y que nos garantice progreso social, contrario al nombre del partido que lo llevó, porque no veo que socialmente estemos nosotros teniendo un avance. Veo deterioros acelerados en la educación, lo cual es muy grave. La condición en que los muchachos de la educación pública van a estar saliendo en los próximos años son preocupantes y lamentables, ni qué decir la seguridad ciudadana.
Entonces me parece que hay una prioridad nacional, que es cómo logramos que el país pueda tener a partir del año 2026 a un presidente o presidenta que sea una persona sensata y que nos vuelva a llevar por el camino de la unión y de la reconciliación nacional, que es la única forma como avanzaremos. En el análisis que usted hace, ¿por qué esa imagen tan deteriorada de Liberación Nacional? Usted decía, ¿verdad?, que hay gente que no quiere ver dentro del partido, y hemos tenido figuras aquí mismo en Punto de Encuentro que dicen, somos el partido de las grandes hazañas en Costa Rica, y usted dice, bueno, se han quedado, ¿verdad?, en esa gran historia, pero ¿por qué la ciudadanía, o cuál ha sido el desgaste, esas claves del desgaste de Liberación Nacional con la población, con el votante? Bueno, ese tema de que somos el partido de las grandes transformaciones me lo explicó un asesor que vino y tuvo una reunión conmigo hace muchos años. Y entonces le dijeron que yo era, a mucha honra, por cierto, liguista, que era un buen manudo, aunque aquí alguna gente en la mesa le moleste. No, de hecho, me daba para cuando conversaba mucho con usted, claro, que cubría Asamblea Legislativa, claro, y teníamos temas siempre de conversación fuera de la política. Pero es que usted no sabe que después se hizo liguista, ¿verdad? Por ratos, para que no se enoje nadie. Bueno, yo cuando la oigo en la radio no la oigo nada liguista. De todo menos liguista. Sí, no la oigo nada liguista. Pero me decía una persona, un asesor internacional, me decía, mire, me dicen que usted es del equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Le digo, sí, a mucha honra. Yo crecí en una familia donde cuando papá y yo regresábamos del estadio de Alajuela, si habíamos perdido en la casa no se almorzaba, ¿verdad? Porque era claro, tal el nivel de cólera con el que estaba toda la familia que no almorzábamos, solo sufríamos. Pero bueno, me decía, ¿usted cree que Alajuela pasaba un mal momento en cuanto a taquillas y a llegada de gente al estadio? Entonces me dice, mire, yo no conozco tanto su país, pero me contaron que usted es liguista y entonces, y que su equipo está pasando un mal momento y no están llenando el estadio y que están con dificultades. ¿Usted cree que si usted le dice a los liguistas, vamos a poner todos los trofeos de la liga en la cancha para que alabemos todos los campeonatos que tuvo, hablemosle de Carlos Alvarado y claro, de los 5 o 6 años que Errol Daniels fue campeón goleador, ¿usted cree que con eso los liguistas van a volver al estadio? No. Digo, no, definitivamente. Entonces tampoco la gente va a votar por Liberación por las glorias pasadas, entiéndalo. La gente está en el presente. Entonces yo me siento muy orgulloso de la Costa Rica que hizo Liberación Nacional y de que logró fortalecer una gran clase media y se cambió el rumbo que llevábamos. Todos los indicadores cambian a partir del surgimiento, indicadores sociales cambian a partir del surgimiento de Liberación Nacional, pero el costarricense quiere votar por la persona que se vaya a preocupar por sus problemas económicos a futuro, por garantizarle empleo, mejor calidad de vida, ascenso social, seguridad ciudadana, infraestructura, atenciones en la caja, no por lo que se hizo en el pasado. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que se comete. ¿Y cuáles son los ataques? Bueno, ¿y cuál es la factura que le pasan? Porque, a ver, usted me decía, sí, don Johnny Araya un 40%, usted el 30%, don José María un 30%, y ahora, bueno, están con 10, 15% de preferencia en el electorado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hemos estado sometidos en los últimos 3 años de esta administración a una constante campaña del gobierno para atacar a Liberación como un partido corrupto y como un partido que ha sido el responsable de todos los males en el país. Si han habido huracanes, es culpa de Liberación. Y el partido y las autoridades y los jerarcas del partido pero eso es nunca algo supieron... que otros partidos ya hacían. Nunca, sí, claro. Eso lo hacía el PAC también. Pero ya esta es la oficialidad, ¿verdad? Sí, por supuesto, el PAC sentó las bases para esto, que fue cuando se dieron todos los ataques con los temas de corrupción de Liberación, desde entonces, por supuesto. Que pasaron 20 años señalándolos a ustedes. Ese mensaje lo posicionó el PAC. Sí, y lo nota uno mucho en la gente joven que estudió y estuvo en colegios donde en las guías escolares y en los libros de estudios sociales se hablaba mal de Liberación, ¿verdad? Y donde se hacían críticas al Partido de Liberación Nacional, mucho por gente vinculada al PAC que había preparado esos documentos, ¿verdad? Y la campaña contra Liberación y contra los temas de corrupción ya lleva años, pero nunca ha sido tan abundante y tan cotidiana como ha sido en esta administración. Me parece que en esta administración se ha cruzado la línea, y vea los ataques del presidente contra nuestros expresidentes de manera directa, ¿verdad? Pero hechos por él,
En el PAC algunos eran como el discurso político, aquí estamos hablando de la oficialidad y no hay semana en que no se golpee a Liberación Nacional y en que no se responsabilice a Liberación Nacional de cualquier cosa que haya pasado en el país. ¿Usted siente que la cúpula del partido no está entendiendo que el rival es el chavismo? Digamos, lo que le entiendo, porque usted no el chavismo, sino yo creo que aquí ya es una percepción nacional de que el partido ha hecho cosas indebidas en lo ético. Pero las ha hecho, no solamente los han señalado, porque, a ver, sería un análisis muy, muy corto decir, es que porque nos han hecho una mala campaña, claro, es que la gente no nos quiere. Yo creo que hay una injusticia en la apreciación. Por ejemplo, criticar la administración Chinchilla por la trocha me parece que es una injusticia, porque quien hizo la denuncia del tema de la trocha fue la presidenta, Laura Chinchilla, ella directamente, ¿verdad? Y no hay en el caso de la trocha involucrada una sola persona de alto nivel político. Y el juicio lleva años, pero todo está en niveles medios. Y el juicio lleva años porque hay una mora judicial terrible. Pero el más grande beneficiado de la mora judicial es Rodrigo Chávez, que tiene 60 casos y no le han caminado. Si estuviéramos en un país donde la mora judicial no existiera y los casos fueran rápidos, creo que el mayor afectado sería Rodrigo Chávez, que tiene 60 juicios pendientes ahí en cola en el Ministerio Público. Pero volviendo al punto, ahí, por ejemplo, en el caso de la trocha hay una injusticia muy grande en cuanto a responsabilizar la Liberación de eso. Creo que hay un tema de percepción, lo que decía Alejandro. En las encuestas que hicimos en mi campaña, cuando se hablaba del cementazo, me ponían a Liberación Nacional como el partido responsable del cementazo, cuando no teníamos nosotros nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, don Rolando González fue señalado, por ejemplo, en su momento, por tener reuniones con Juan Carlos Bolaños. Pero los que emitieron el decreto habían sido funcionarios del gobierno. Don Rolando González, diputado en ese momento de Liberación Nacional. Sí, pero reuniones, o sea, estamos hablando de que una reunión nada que ver. Claro, pero usted en el otro caso tenía al ministro de Economía que había firmado el decreto, al otro ministro que los había estado recibiendo y que les había estado dando reuniones en casa presidencial, ¿verdad? O sea, era una responsabilidad más que evidente, ¿verdad? Y lo de Rolando era una cosa muy, muy marginal, ¿verdad? Y desde ese punto de vista no era lógico que se responsabilizara a Liberación Nacional con nombres y apellidos como los responsables de lo que había pasado con el cementazo, ¿verdad? Y sin embargo nos llevamos esos resultados en la encuesta, y eran en mi campaña, lo recuerdo como hoy. Y desde ese punto de vista me parece que sí, que definitivamente... Que han sido injustos con Liberación Nacional. Sí, creo que se han hecho méritos también, ¿verdad? Me parece que se han hecho méritos y que han habido casos donde han habido personas de Liberación involucradas y donde se han dado actos deshonestos y probablemente el partido no fue lo suficientemente fuerte y rápido en responder separando a dirigentes y a personas vinculadas en casos de corrupción. Pero me parece que es realmente injusto hacer una generalización de ese tipo. Pero que la tenemos pegada, claro, ¿verdad? Totalmente, y eso lo demuestran, ¿verdad? Los niveles, y cuando veamos los comentarios de esta entrevista también nos daremos cuenta, ¿verdad? Por supuesto. El partido ha insistido en este proceso, don Antonio, de que está renovado, o que por lo menos está intentando renovarse. Incluso esa renovación la ligan mucho a haber quitado los puestos vitalicios de ustedes que estaban, ¿verdad? Dentro de la alta cúpula de Liberación Nacional. Incluso ahora, ¿verdad? Está un fenómeno diferente en esta campaña, que antes era como una bendición ser del larismo, el figuerismo, tener la bendición de expresidentes, y ahora más bien todos se quieren desligar. Claro. ¿Cómo lee usted este proceso? Y por eso yo digo orgullosamente que no estoy apoyando a nadie, pero tampoco nadie se sienta perjudicado, ¿verdad? Por eso le digo, pero ¿cómo cambió ese proceso que incluso ahorita dentro de Liberación Nacional, una de los síntomas con los que quiere sentirse renovado es decir, ya esos no están aquí y no nos apoyan, más bien se desligan de ustedes. Claro, bueno, si eso va a ayudar en buena hora, ojalá que eso ayudara, ¿verdad? Pero no sé si eso es lo que realmente puede ayudarle al partido, porque no sé si si la gente atribuye a que las nuevas generaciones van a representar un cambio sustancial en el pensamiento y en los hábitos del liberacionismo. Y digo en el pensamiento porque también creo que Liberación debe definir si es un partido conservador o si es un partido progresista, pero no puede andar con las dos banderas, ¿verdad? Y en ese sentido usted recordará
recordarán lo que dije en mi carta de renuncia, que nos sentimos orgullosos de decir que en España está el PSOE, pero cuando volvemos a ver nuestras acciones aquí, parecemos a Vox, no representamos al PSOE, ¿verdad? Todavía una línea muy, muy, muy conservadora en muchos campos, en los mismos campos de derechos humanos, ¿verdad? En donde el partido tiende al conservadurismo, y me parece que ahí tiene que tomarse una definición. Igual también en lo que es con las políticas económicas. O sea, hoy todavía seguir defendiendo que no se puede vender la Fábrica Nacional de Licores o que no se puede abrir el monopolio del alcohol, me parece que estamos, pero como hace 200 años, ¿verdad? Y lo dice alguien que conoce la operación, porque fui presidente del Consejo Nacional de Producción cuando la fábrica era la fábrica, que hoy en día se ha venido muy a menos. Entonces también la renovación no es solo quitar caras, ¿verdad? O decir que no están los viejos, o no estamos los viejos, sino también decir cuáles son esas posiciones que mantenemos en lo ideológico, y cuál es la posición. Si quiere llegar a los jóvenes, pero es el discurso para los jóvenes que está presentando Liberación Nacional un discurso atractivo, o significa un discurso más bien por el contrario que no va a llegarle a esa juventud que quiere esos cambios en el país. Cuando don Gilbert Jiménez, uno de los precandidatos, ha intentado colocar el mensaje de que si bien los excandidatos y los expresidentes están fuera del directorio político, siguen teniendo como cierto poder detrás del trono, me parece que es la frase que ha utilizado don Gilbert Jiménez, por lo menos aquí nos lo dijo en Punto de Encuentro. ¿Es cierto eso? ¿O no han soltado del todo el partido los excandidatos o los expresidentes, a pesar de que salieron del directorio político? ¿Cómo es la influencia o la incidencia que ustedes tienen todavía dentro del Partido Liberación Nacional? Vamos a ver, porque ustedes me invitaron hoy, y no les digo para que me contesten la pregunta, pero no tengo ningún cargo en Liberación Nacional, no tengo ninguna responsabilidad, soy liberacionista, un liberacionista más que votará en la convención. Pero no todos los liberacionistas fueron candidatos. Claro, pero lo que quiero decir es eso. Y que además ha alzado la voz. Hay posiciones que legitiman el liderazgo no por un puesto, sino por lo que uno pueda tener como respeto en la opinión pública. Porque cuando uno ve todos esos troles y todos esos comentarios en redes sociales, por algo es que se le hacen a uno, ¿verdad? En una de los informes que me dio la gente que maneja mis redes sociales, en uno de los meses, las opiniones negativas a mi persona en un 40% venían del Salvador. Entonces dice uno, bueno, hay una campaña montada también en contra nuestra. Pero ¿por qué es eso? Porque tenemos un liderazgo nacional donde algunos nos oyen y otros nos combaten, pero tenemos un liderazgo que no viene del cargo. Entonces, por supuesto que hay gente que lo seguirá a uno y otra que lo combatirá independientemente de que uno esté o no esté. Y no creo que tengamos que hacer acciones puntuales o concretas. Yo no he hecho reuniones con gente toñista o santista desde hace muchísimo rato, pero estoy seguro que hay gente que me oye y que coincide todavía con las cosas que yo digo, igual con otros líderes e igual con otras personas que no han sido candidatas presidenciales dentro del partido, y creo que lo mismo sucede en otros partidos. Creo que si Otón Solís habla, todavía en el PAC tiene alguna resonancia, tenga o no puesto. Entonces no creo que el tema de que sigamos o no sigamos depende de que nosotros estemos haciendo no reuniones, sino de que tenemos una posición de reconocimiento para alguna gente. ¿Qué tan grande es ese grupo? No sé, pero que lo tenemos. Entonces no sé si siente usted que ha perdido liderazgo dentro de Liberación. Digo, por estos mensajes que usted ha intentado colocar de hacer una coalición, por ejemplo, ese mensaje no ha sido escuchado del todo, por lo menos por una mayoría de liberacionistas. No podría decir si he perdido o no liderazgo, porque no estoy en un proceso de medición de liderazgo, pero sí le puedo decir que le he majado los callos a muchos que se han sentido a disgusto por esos comentarios míos. Y vea qué interesante, cuando yo lo dije la primera vez, hace más de un año, ¿verdad?, que había que ir a una coalición, el 100% de la cúpula me combatió. Tal vez no el 100%, pero una buena parte de la cúpula me combatió, y ahora ya se tomó un acuerdo de que vayamos a una alianza y de que el partido pueda hacer alianzas. O sea, duraron un año en darse cuenta que había que abrirse a eso.
Y es lo mismo que está predicando el Partido Unidad Social Cristiana, independientemente de que no se pueda dar una alianza entre Liberación y la Unidad. Lo que quiero decir es que en el fondo, aunque me han combatido, han terminado siguiendo buena parte de las posiciones que yo he estado marcando. Pero sí, claro, por supuesto, me han combatido y me atacan mucho en los chats del partido. Yo no estoy, porque desde que dejé la candidatura me retiré de los chats del partido, pero sí sé que me atacan y me golpean. Pero creo que en el fondo, después de que escriben algunas de las cosas, dicen, tiene razón, ¿verdad? No vamos por buen camino. Claro, que de hecho, para ir sacando algunas conclusiones, dice don Antonio, de que evidentemente hicieron cosas durante los últimos años Liberación Nacional para ganarse el rechazo de la gente, que también, ¿verdad?, la campaña que mantuvo el Partido de Acción Ciudadana contra ustedes por 20 años, más ahora los ataques del gobierno que usted insiste, no le ayudan a la imagen, que esto de haberlo sacado a ustedes de los puestos vitalicios no es una renovación real, ¿verdad? Es así. Y le pregunto directamente, ¿siente que está renovado Liberación Nacional? No creo que se renueve porque nosotros hayamos dejado el directorio político, ¿verdad? Y no sé si eso es renovación, que en las últimas encuestas que yo hice y que fueron publicadas, o que se hicieron y fueron publicadas, yo no las hice, las encuestas que fueron publicadas, si yo me hubiera metido a la convención hubiera ganado. Yo no me metí en la convención porque no tenía opción en la votación nacional y no tengo reparo en decirlo. Hubiera ganado la interna Liberación, pero no hubiera ganado la elección nacional. Y lo que teníamos que buscar es alguien que gane la nacional, no alguien que gane la interna. Pero entonces no sé si realmente eso representa una renovación o si esa era la renovación necesaria. Bueno, nosotros tomamos el camino de renunciar al directorio político y ya no estamos ahí. Habría que ver si a partir de nuestra salida las decisiones que ha tomado el directorio político son un verdadero cambio de actitud de un nuevo Liberación. Pero usted como liberacionista siente que más allá de ese mensaje de que se vayan ellos, ¿ha tenido algo de renovación, algún síntoma? Yo no lo percibo, sinceramente, ¿verdad? No percibo que podamos decir nosotros que ha habido una renovación, y empiezo con el tema del mismo tema de las posiciones ideológicas del partido. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras posiciones sobre temas de derechos humanos, sobre el tema de la marihuana? No vi al partido decir nada sobre el tema de las guías sexuales, que las retiró el presidente, y no vi al partido salir con una posición fuerte exigiendo que se mantuvieran las guías sexuales, y creo que todavía algunos a lo interno deben de estar favoreciendo que se hiciera ese cambio. Y los mismos candidatos no los he visto pronunciarse al respecto. ¿No ve usted a ninguno de los precandidatos y precandidatas que están ahorita capaces de ganar una elección nacional? Yo no veo a ninguno ganando una elección nacional, sí, sinceramente, a hoy no lo veo, y lo digo con dolor. Bueno, ¿qué más dolor le puedo decir? Que hace 2 minutos le acabo de decir que yo hubiera ganado la Convención de Liberación Nacional y no ganaba la lucha presidencial. No creo que sea posible que Liberación gane una elección nacional, porque si no ganamos en primera ronda, en segunda ronda lo que va a suceder es que los otros partidos se van a sentir más cercanos, por ejemplo, al chavismo. Yo no veo a Restauración Nacional que en segunda ronda diga que vamos todos a votar por Liberación Nacional, y a una buena parte del PUS no la veo votando en segunda ronda por Liberación Nacional. Me parece que se acercarían más a apoyar al partido de gobierno. Esto puede cambiar porque falta más de un año, pero creo que si usted revisa cualquier medición social, así son los resultados. Y si vemos las últimas encuestas, en la última encuesta de Sid Gallup está arriba Luis Amador, Batalla, Natalia, y no metieron a Fabricio, que hubiera estado ahí arriba, y está como de quinto Álvaro Ramos, ¿verdad? Y en la última encuesta de Opol también está arriba Batalla, estaría arriba Laura, está arriba Fabricio, está arriba Amador, y está arriba Claudia Dobles, y después viene el candidato de Liberación. Es que en esto los números... ¿No va a votar usted en esa convención? Claro que sí voy a votar, por supuesto. No, yo no voy a dejar de participar en Liberación. Claro. Pero no estoy en este momento decidido ni apoyando a nadie. Las manifestaciones que ha hecho Gilbert Jiménez en ese sentido no son correctas. ¿No sabe por quién va a votar todavía? No he tomado la decisión. Quiero preguntarle 2 cosas, ¿verdad? De la coalición, que usted nos dice, ¿verdad?, que Liberación solito, pues no. Por lo menos en este 2026 no le da.
y sobre la convención interna, que estuvo la discusión, don Antonio, de que si era cerrada o abierta para evitar infiltraciones incluso, ¿verdad?, para que llegaran otras personas que no son liberacionistas a votar por un candidato más débil de Liberación Nacional. Primero, ¿qué le parece esa parte de la convención? Y después, cuando usted habla de que con una coalición podríamos intentar ir, ¿verdad?, los liberacionistas, ¿con quién? ¿Una coalición con quién? Bueno, yo no desecho a nadie en este momento. Me parece que hay que buscar, primero vamos a ver, volvamos a la afirmación de inicio que yo hice, ¿verdad? Me parece que hoy en día hemos hablado mucho sobre el tema de la candidatura y el tema de Liberación Nacional, pero la prioridad nacional para mí hay que sacar al chavismo. Esa es para mí la prioridad nacional. ¿Por qué? Porque está desarrollando una sociedad donde cada día estamos más divididos por los odios y los enfrentamientos que por una visión país. Porque es un gobierno que ha abandonado la inversión social. Lo que se ha recortado en becas del programa Avancemos es realmente lamentable. La cantidad de computadoras que están todavía guardadas en las bodegas y sótanos en el Ministerio de Educación, mientras no las tienen los niños y los jóvenes, es un tema de retroceso social grandísimo. Mientras en el mundo se habla de inteligencia artificial, vamos a seguir nosotros en algunas escuelas sin tener computadoras. O sea, estamos caminando totalmente contravía, en la dirección contraria. Pero la gente no lo siente así, don Antonio, y es la que vota, tiene una popularidad de más del 60%. Y yo soy de los que reconocen que existe, porque se encontrará gente que dice que no es cierta, ¿verdad? Yo reconozco que existe esa popularidad, pero vamos a ver, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es decirle al país que eso no está bien y que tenemos que hacer un cambio. Coincido con ustedes de que a la gente le gusta. Yo no sé cómo les gusta ver un presidente haciendo como un jaguar, ¿verdad? O verlo con esos discursos eufóricos hasta preocupantes como los que dio en San Carlos en el fin de semana. O en realidad un presidente donde lo que se dedica es a atacar para justificar por qué no se hacen cosas, ¿verdad? Y eso es nuestra responsabilidad, hacerle ver a los costarricenses que están equivocados creyendo que ese es el camino para poder sacar el país adelante. Para mí esa es la prioridad número uno. Después está el tema de liberación, pero para mí esa es la prioridad número uno. Y creo, para aclarar, para terminar, creo que la forma en que podríamos lograr eso es aglutinando a muchas fuerzas políticas, porque lo que digo de Liberación opera igual para otros partidos. El PUS no lo veo a Juan Carlos ganando solo, a Eli lo veo que va como el cangrejo, en cada encuesta que leo de Eli lo veo con menor respaldo electoral. Y desde ese punto de vista creo que es muy difícil que cualquiera de esas fuerzas políticas pueda tener opción para ganar las elecciones. Lo que dije de Liberación se lo aplico a estos mismos partidos. No creo que la Unidad pueda en una segunda ronda tampoco ganarle a la fuerza oficialista, y me parece que Natalia tiene que definir si va a entrar o no va a entrar y cuál es su posición con respecto al gobierno y a su paso por el gobierno, y sí aprovechar que es mujer para tratar de levantar eso, pero si va a ser lo cercana al chavismo no va a poder hacerlo, y tiene que tomar esa definición. Pero veo así a todas las fuerzas en general, no es que creo que hay uno que está sobresaliendo. Dos cosas, pero ¿por qué ese mensaje o cómo hacer que ese mensaje llegue, ¿verdad? Porque efectivamente estamos viendo que el otro mensaje es mucho más es un tren de popularidad atractivo, ¿verdad? Porque se dice lo que la gente quiere escuchar. Y segundo, ¿por qué una alianza con los demás partidos podría representar algo efectivo si la gente no se siente identificada con los partidos políticos? Si menos del 15% de la gente dice yo me identifico con un partido político, ¿por qué una alianza con ellos podría vencer ese mensaje que está siendo tan fuerte? Bueno, el primer punto, que es todo un tema de análisis de estrategia electoral, porque es un tema complicado, ¿verdad? Sí. Es que hay que convencer al costarricense de que las cosas no se están haciendo porque este es un gobierno malo, pues porque es un gobierno que no sabe cómo hacerlas, porque es un gobierno que ha cambiado por todo lado los ministros y los equipos, porque es un gobierno que no ha tenido una visión clara de qué es lo que se tiene que desarrollar, y de que da un paso para adelante y dos pasos para atrás. Y desde ese punto de vista de que aquí lo que estamos teniendo es un gobierno de justificaciones. No puedo hacer esto por la Contraloría, no puedo hacer aquello por el Poder Judicial, no puedo hacer lo otro porque la Procuraduría no me deja, ¿verdad? Pero que realmente es porque no se sabe gobernar. Eso pasa en todo el mundo. Le está pasando a Donald Trump, que presentó algunos decretos que los jueces se los han parado, porque en un mundo de derecho eso sucede.
Entonces, eso es lo que el país tiene que saber, que si seguimos por la ruta simplemente de estar buscando culpables y señalando culpables a terceros, no vamos a tener el desarrollo que necesitamos. El empleo no ha venido subiendo, lo que ha venido es renunciando a la cantidad de gente que sale a buscar trabajo, y eso es muy preocupante. Es una situación seria, que se va a revertir en poco tiempo. Esto va a ser un boomerang, porque al final de cuentas la gente va a llegar un momento en donde va a decir, bueno, pero ahí, todos estos discursos de los miércoles, pero ¿cómo está mi calidad de vida? Es que ¿cómo están las opciones para que mis hijos puedan salir adelante? O sea, ¿usted cree que la popularidad del gobierno se va a desinflar? No creo que sea algo que se vaya a desinflar en el corto plazo, pero va a llegar un momento en donde la gente va a decir, no sé si ya será en esta o en el futuro, o en la futura administración, que la gente abrirá los ojos, pero a nosotros como líderes nos toca y nos corresponde decirle eso al país, decirle nos están gobernando mal, nos están llenando de excusas para justificar por qué no se hacen las cosas. Entonces creo que tenemos esa tarea. A la segunda pregunta suya, ¿por qué con un partido? Bueno, porque hay una regla elemental, divide y vencerás. Si usted tiene un bloque de gente que está a favor del gobierno que vale X, hoy en día la popularidad del presidente está por encima del 50%. La intención de voto de la gente por un partido cercano al presidente no es del 50%, pero es alta, ¿verdad? Si es muy alta, ganan en primera ronda, ¿cierto? Si no es tan alta, no ganarán en primera ronda, pero van a ir a segunda ronda, sin lugar a dudas. Pero usted ahí ya tiene un bloque a favor del gobierno, del presidente. Ese bloque vale X. Pero si el otro bloque, que pueda ser o del mismo tamaño, o ligeramente menor, o ligeramente mayor, usted lo divide entre 25, y al final, ¿qué es lo que le quedan? 25 enanos. Tal vez unos enanos más altos que otros, pero 25 enanos. Entonces sí, no es tan complicado. Fue lo que sucedió en Venezuela con Chávez. La oposición se dividió, y cuando logró la oposición ganar un proceso electoral y obligar a que Maduro se mantuviera en el poder mediante acciones fraudulentas, cuando la oposición se unió y surgió una líder, María Corina, no pudo participar, pero bueno, sacó un candidato, ese candidato ganó. ¿Y cuándo fue? Cuando al final la oposición se pudo unir. Pero si aquí los que estamos pensando en diferente del gobierno nos dividimos entre 20 o 25 partidos, o por lo menos entre 10 fuerzas con peso político que van a estar en la elección, ¿de cuál va a ser el resultado? No hay que hacer mucha matemática, no hay que ser un genio en política para entender que si seguimos así divididos, lo que estamos haciendo es poniéndole el plato servido a Chávez. Y por eso digo yo que mi prioridad y la prioridad de los costarricenses que estamos en partidos de oposición debe ser cómo logramos generar un frente que pueda ganarle al chavismo. Don Antonio, nos quedan pocos minutos. A mí me quedó pendiente la pregunta sobre el tema de la convención, el tema de las filtraciones que en algún momento temía don José María Figueres. Aquí tuvimos al presidente de Liberación Nacional, don Ricardo Sancho. Él dice, yo no creo que se den filtraciones en la convención para buscar elegir a un candidato, una candidata que sea menos fuerte para lo que sigue en el proceso nacional. ¿A usted qué le parece? Bueno, primero creo que Liberación va a tener una tarea muy grande y muy, muy fuerte, que es cómo lograr que la convención sea grande, ¿verdad? Venimos de las últimas convenciones de 400,000 votantes. No sé si en esta llegaremos a esa cifra, ¿verdad? Yo creo que estaremos un poco lejos de ella. Ojalá la superáramos. Pero en todo caso, si se mantuviera una buena participación, yo no creo que las personas de afuera lleguen a votar tan fácilmente. El gobierno tiene respaldo, pero no tiene capacidad de movilización. Lo hemos visto cuando hace manifestaciones, que vamos a la asamblea, que vamos aquí, vamos allá, no llegan más de 2,000 personas. Incluso al mismo presidente no lo recibe un mar de gente, ¿verdad? Estuve viendo las tomas del sur, donde se hizo mucha publicidad por la visita del presidente, y realmente la asistencia era muy escasa, ¿verdad? Y desde ese punto de vista no creo que los partidos vinculados al gobierno tengan la capacidad de esa movilización. Tampoco creo que sea fácil. En las comunidades la gente se conoce. Si usted llega al pueblo y llega el del otro partido a votar en la Convención de Liberación, no lo pueden sacar legalmente, pero le hacen pasar un mal rato. Al final no creo que la gente se exponga. Sinceramente no creo que el voto externo a Liberación vaya a ser un factor determinante en la convención.
Para ir resumiendo, con razón están tan enojados con usted algunos dentro de Liberación Nacional, porque bueno, no le debe posibilidades solo a Liberación Nacional. El tema es que las alianzas las aprobaron para segunda ronda, entonces están contando con que hay una segunda ronda y no están viendo lo que puede pasar en primera ronda. Y que en esa segunda ronda va a estar Liberación. Bueno, ¿verdad? Pero creo que no debemos dejar de pensar que el chavismo podría ganar en primera ronda. Y cuando yo digo esto, no creo que alguien tenga duda de que estoy lejos del chavismo, ¿verdad? Entonces no es que estoy haciendo ninguna manifestación con gozo, no, lo digo con tristeza. Pero si todos los demás se dividen, si el abstencionismo en el año pasado anduvo rondando el 50%, y el chavismo se puede mantener, podrían ganar en primera ronda. Entonces, alianzas para segunda ronda quedarán para la historia y los análisis políticos. Sí, por eso yo creo que el país debe de entender, y los liberacionistas y los que me escuchen y me ponen atención, deben de tener muy claro, e igual en otros partidos, que tenemos que crear conciencia de que la tarea inmediata más urgente es ganarle al grupo chavista en el 2026 para cambiar ese rumbo de odio y de deterioro social que vive el país. Si no lo hacemos, vamos a tener 4 años más con un chavismo más experimentado, con más diputados, ya no 40 como dice el presidente, pero más experimentado, y con un agotamiento también de los grupos de oposición más debilitados para poder hacer frente a lo que sería una oposición del 2026 al 2030. Nada más, don Antonio, sus críticas a la cúpula de Liberación y propiamente al comité ejecutivo dan para que usted crea que ellos deberían apartarse de su cargo. Sí, hace mucho rato lo dije, claro, a mí me parece. Recuerden que Liberación hizo una encuesta de 2.400 muestras, hizo focus groups por todo el país, se hicieron trabajos con sectores de opinión, se entrevistaron grupos de educadores, grupos de pensionados, etcétera, profesionales, diferentes sectores de la sociedad, y la encuesta rechazaba en casi un 70% a Miguel y a Ricardo como personas de cero a aceptación. ¿No le interesaría a usted ser a mí de ese comité? No, por supuesto que no, pero me parece que no puede tener usted gente que no sea representativa. Y la última, don Antonio, ¿se ve en algún futuro cercano volviendo a alguna aspiración presidencial, diputación? Yo bueno, si viniera una Asamblea Nacional Constituyente, no tengan la menor duda de que me encantaría estar en la Asamblea Nacional Constituyente, pero no me veo en una labor de búsqueda de un cargo legislativo. Y en la presidencial, pues reconozco que cada día pues es más difícil por la edad, porque ya me voy haciendo viejo, pero no puedo decir que no lo haré, y no sé qué pasará en un futuro. No estoy trabajando para hacerlo, evidentemente, ¿verdad? Pero no puedo decir que va a suceder en el futuro, pero sí voy a seguir activo en la vida pública, voy a seguir dando mis opiniones, escribiéndolas, y cada vez que gente como ustedes me inviten a decir lo que pienso, porque nunca he tenido temor de decir lo que pienso, aunque a algunos se enojen, a otros les gustará, pero la verdad es que lo peor que puede hacer uno es tener una idea, una visión y quedarse callado. Don Antonio Álvarez de Santi, ex candidato, ex diputado de Liberación Nacional, gracias por acompañarnos y esperemos a ver cómo va con Liberación Nacional todo, ¿verdad?, en este proceso interno. Y yo creo que es muy sincero en ciertas cosas, don Antonio, sobre todo en decir, reconocer la imagen de Liberación está en este momento muy mal. No nos da para ganar. No les da para ganar. Y yo creo que no les gusta a algunos liberacionistas que lo reconozca así, pero es la verdad y lo que piensa la ciudadanía. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Es triste y doloroso, pero lo peor es negarlo. Nada ganamos con hacer negación. Nos escuchamos en el próximo punto de encuentro.